Amados, esta tarde estaremos concluyendo con nuestra serie de sermones en el capítulo 20 del libro de Hechos titulada Bendiciones y Advertencias. Y el día de hoy estaremos estudiando el octavo y último sermón de esta serie. Y hermanos, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias al capítulo 20 de Hechos, versos 35 al 38, donde leemos las siguientes palabras. Hermanos, por favor escuchen atentos la santa y suficiente palabra de Dios. Beloved, this afternoon we will be concluding our sermon series in this chapter 20 of the book of Acts titled Blessings and Warnings. And today we will be studying the 8th and final sermon of this series. I'm going to ask you to please open your Bibles to chapter 20, verses 35 to 38 of the book of Acts, where we read the following words. Dear brethren, please listen carefully to the holy and sufficient word of God. Verse 35, verso 35. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, and there was much weeping on the part of all. They embraced Paul and kissed him. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Amén. Amados, durante estas 7 semanas en las que hemos estado estudiando esta despedida de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, hemos aprendido muchas cosas, no solo para nuestra vida diaria, sino lo más importante para nosotros poder discernir bíblicamente cuáles son las características de un verdadero pastor de la iglesia de Cristo. En el primer sermón de esta serie, en los versos 13 al 20, hablé sobre los detalles del viaje de Pablo de la ciudad de Troas a Mileto, y cómo en esa ciudad de Mileto mandó llamar a los ancianos de Éfeso para darles el último mensaje como pastor de ellos. Beloved, during these 7 weeks in which we have been studying this farewell or goodbye from Paul to the elders of the church of Ephesus, we have learned many things. Not only these things are good for our daily Christian life, but the most important thing, these things that we have learned are able for us to discern biblically what are the characteristics of a true pastor of the Church of Christ. In the first sermon of this series, in verses 13 to 20, I talked about the details of Paul's journey from the city of Troas to the city of Miletus, and how in that city of Miletus the Apostle Paul sent for the elders of Ephesus to give them the last message as their pastor. Ahí mismo en el primer sermón de esta serie, hermanos, hablé sobre las características en el comportamiento y los sufrimientos de un pastor. Luego, en el segundo sermón de la serie, en el verso 21, hablé sobre los componentes del mensaje de un pastor. Estos componentes no solamente son en un sentido general, sino lo más importante en el mensaje que este pastor predica a la iglesia de Cristo, a la iglesia local. Entonces, en el tercer sermón, en los versos 22 al 24, hablé de la conducta de Pablo, la condición de Pablo, y al final hablé sobre los sufrimientos de Pablo. Right there in the first sermon of this series, I talked about the characteristics of a pastor, his behavior and his sufferings. Then in the second sermon of this series, in verse 21, I talked about the components of a pastor's message. Now, the components of this message, they're not only in a general sense, but more importantly, the components of a message of a pastor within the local church. Then in the third sermon, in verse 22 to 24, I talked about Paul's behavior, about his condition, and at the end I talked about Paul's sufferings. Estas características, hermanos, que hemos estudiado durante toda esta serie, son características, como lo he dicho anteriormente, no solo características en la vida de Pablo, sino también un ejemplo que son para nosotros para poder ver qué características debe tener un pastor. Después de estos sufrimientos, condición y conducta de Pablo en el tercer sermón, en el cuarto sermón, en los versos 25 al 28, hablé sobre la despedida de Pablo de los ancianos de Efesios,
En aquella ocasión, hermanos, hablé de como la primera parte de la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso, y hoy vemos la segunda parte. Y también ahí en el cuarto sermón, hablé sobre cómo Pablo presenta su inocencia ante cualquier cargo de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Now, these characteristics that we have studied throughout these series are characteristics, as stated before, not only characteristics of Paul's life, but they are also characteristics that should be characteristics of every pastor. If you think about it, these are the characteristics of Paul, and he's giving those characteristics to the elders of Ephesus. Now, after these sufferings, condition, and behavior upon the third sermon, we come to the fourth sermon in verses 25 to 28. There, I talked about Paul's farewell to the elders of Ephesus, and if you remember on that occasion, I spoke about Paul's first part of his farewell to the elders. Today, we'll be seeing the second part. But also on the fourth sermon, I also spoke about how Paul proves his innocence before any charge that the brothers of the church of Ephesus might bring against him. Esto nos lleva, hermanos, al quinto sermón de esta serie en el verso 28. Ahí hablé sobre el mandato de Pablo a los ancianos de Éfeso de cuidar la iglesia de Cristo. Iglesia que, como vimos en ese sermón, pertenecía a Dios, el Padre en la Trinidad. Iglesia que es guiada por el Espíritu Santo en la Trinidad. Iglesia que nuestro Señor Jesucristo mismo compró con su propia sangre. Luego, en el sexto sermón de esta serie, en los versos 29 al 31, hablé sobre los lobos rapaces que se infiltran en la iglesia para llevarse a las ovejas y que no perdonarían el rebaño. Hablé también ahí en el sexto sermón sobre algunos hombres que se llevarían dentro de la misma iglesia y se llevarían a los discípulos para abusar de ellos. Y ya he hablado en diferentes formas. Al final, en este sermón, en el sexto sermón, hablé sobre el mandato de Pablo, estar alerta sobre los peligros y de la exhortación que les hace por medio de su ejemplo mismo, amonestándolos de ellos día y noche con lágrimas en sus ojos. This brings us to the fifth sermon of this series in verse 28. There I talked about Paul's command to the elders of Ephesus to take care of the church of Christ. As we remember, Paul points out that and remembers the elders that the church belongs to God, the Father and the Trinity. Paul also told them that the church is guided or led by the Holy Spirit, and he also reminds them that this church is a church that our Lord Jesus Christ himself purchased with his own blood. Then we come to the sixth sermon on this series in verse 29 to 31. And there I talked about the fierce wolves that would infiltrate the church to take the sheep and that would not spare the flock. I also talked about how some men will rise up within the same church to take the disciples with them, and as I said before, to abuse them in different ways. And at the end of this sermon, in the sixth part, I talked about Paul's command to the elders to be alert of these dangers and the exhortation that Paul makes by means of his own example, admonishing the brethren of Ephesus day and night with tears in his eyes. Entonces, hermanos, llegamos al séptimo sermón, el de la semana pasada. Semana pasada hablé sobre la encomienda de Pablo a las manos de Dios a los hermanos de Éfeso. También la semana pasada hablé sobre algunas advertencias específicas de Pablo a los ancianos. Entre ellas estaban las amonestaciones a la flojera, las amonestaciones a la ambición, al dinero. Una vez más, el apóstol Pablo, ahí en el séptimo sermón, hace estas advertencias, poniéndose a él mismo como ejemplo de cómo sus manos le sirvieron para trabajar y no ser carga a ningún hermano. So then we get to the seventh sermon, the one from last week. Last week I spoke about Paul's commendation of the brothers in Ephesus in the hands of God. Also last week I talked about some specific warnings from Paul to the elders. Among them were the admonitions or the warnings against laziness and greed for money. Once again, the Apostle Paul in the seventh sermon, last week's sermon, makes these warnings by setting himself as an example of how his hands served him to work and not to be a burden to any brother.
Y es entonces, hermanos, que estos 7 sermones nos traen al octavo y último sermón de esta serie. Y como mencioné la semana pasada, aquí en este sermón continuaremos con la otra advertencia de Pablo a los ancianos de Éfeso. Y creo, hermanos, que el sermón de esta tarde puede ser dividido naturalmente, como está escrito, en 2 puntos principales. El primero de ellos es la advertencia en contra del egoísmo, empezando principalmente con los ancianos, quienes son el ejemplo de la iglesia. Y el segundo punto, la segunda parte de la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. So now all of these, dear brethren, all these 7 sermons brings us to the 8th and last sermon of this series. And as I mentioned last week, here in this sermon, we continue with another of Paul's warnings to the elders of Ephesus. And I believe that this sermon can be divided naturally into 2 main points. The first one of which is the warning against selfishness, beginning primarily with the elders who are the examples of the church. And second, the second part of Paul's farewell to the elders of Ephesus. Vayamos de lleno, hermanos, al primer punto del sermón en el verso 35, la advertencia contra el egoísmo. En los versos 33 y 34 que estudiamos la semana pasada, el apóstol Pablo lanza 2 advertencias a los ancianos de Éfeso. La primera de ellas, la advertencia contra la ambición, la segunda, la advertencia contra la flojera. Ahora aquí en el verso 35, el apóstol lanza otra advertencia. Esta es la advertencia contra el egoísmo. Y para advertirles en contra del pecado del egoísmo, una vez más hace uso de su misma persona como ejemplo a imitar. So let's get directly into the first point of the sermon in verse 35, the warning against selfishness. Now in verse 33 and 34 we studied last week, the Apostle Paul sends 2 warnings to the elders of Ephesus. The first of them was the warning against greed for money, and the second warning against laziness. Now, here in verse 35, the Apostle sends another warning. That is the warning against selfishness. And to warn the elders against the sin of selfishness, once again, Paul uses his own person as an example to follow. El verso 35, hermanos, comienza con las palabras: en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles. Anteriormente, en el verso 34, Pablo les recuerda a los ancianos que ellos mismos son testigos de que él trabajó con sus propias manos para satisfacer sus necesidades materiales y las de aquellos que eran sus acompañantes de viaje. Aquí en el verso 35 continúa con esta misma lógica con las palabras: en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles. Es el mismo, hermanos, es el ejemplo vivo del sacrificio y de la negación de sí mismo por los demás. Eso es lo que el apóstol Pablo hace. Now verse 35 begins with the words, in all things I have shown you that by working hard in this way we must help the weak. Previously in verse 34, Paul reminds the elders that they themselves are witnesses of the work he did with his own hands to satisfy his material needs and those of those who were his traveling companions. Here in verse 35, Paul continues with the same logic with the words, in all things I have shown you that by working hard in this way we must help the weak. The Apostle Paul, dear brethren, is the same living example of sacrifice and denial of himself to help others. Hermanos, el diccionario Merriam define el egoísmo de la siguiente forma: preocupado en exceso o exclusivamente consigo mismo, buscar o concentrarse en la propia ventaja, el placer o el bienestar sin tener en cuenta a los demás. Eso es el egoísmo. Amados, esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está advirtiendo a los ancianos de Éfeso: a no estar preocupados en exceso por ellos mismos, a no concentrarse en buscar su propia ventaja, sus placeres o su bienestar sin considerar la vida de los demás. Escuchen las propias palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Filipos en Filipenses 2:3. Pablo dice las siguientes palabras: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. El apóstol Pablo enseñó lo contrario de egoísmo a los filipenses, hermanos.
Les enseñó a ser abnegados de sí mismos, a ser solidarios con los hermanos, a tener a los hermanos de la iglesia como más importantes que ellos mismos. Y es el mismo mensaje que está dando los hermanos de la iglesia de Éfeso. Now, the Merriam-Webster's dictionary defines selfishness in the following way. This is what it says, quote, concern excessively or exclusively with oneself, seeking or concentrating on one's own advantage, pleasure, or well-being without regard for others, end quote. Beloved, this is precisely what the Apostle Paul is warning the elders of Ephesus. To not be overly concerned about themselves. To not concentrate on seeking their own advantage, their own pleasures, their own well-being without considering the life of others. Listen to Paul's own words to the Philippian brethren. In Philippians chapter 2 verse 3, this is what Paul says. Do nothing for selfish ambition or for conceit, but in humility count others more significant than yourselves. The Apostle Paul taught the very opposite of selfishness to the Philippians. He taught them to be self-denying, to be in solidarity with the brethren, to have the brethren of the church as more important than themselves. And brethren, that's exactly what the Apostle Paul is teaching to the Ephesian elders in verse 35. Amados, estas palabras de Filipenses 2 y el verso 35 de aquí de Hechos nos dan la muestra de que Pablo es el vivo ejemplo de una vida de abnegación a sí mismo por los demás. Un pastor alguna vez dijo, en un mundo donde las personas viven vidas egocéntricas, podemos señalar la belleza desafiante de una vida desprendida de sí misma. Esto es precisamente lo que el apóstol advierte a los ancianos de Éfeso, hermanos, a que sean generosos, a que sean amables, a que sean amorosos, a que sean abnegados, a que sean solidarios con los hermanos. Entonces surge la pregunta, ¿conocen ustedes pastores con estas características? Beloved, these words of Philippians 2, verse 3, and verse 35 here in Acts 20 gives us the sample that Paul is the living example of a life of self-abnegation, self-sacrifice for others. One pastor once said, quote, in a world where people live self-centered lives, we can point to the defiant beauty of a selfless life. This is precisely what the Apostle Paul warns the elders of Ephesus. To be generous, to be kind, to be loving, to be self-sacrificing, to give the other brethren more than themselves. So the question arises, how many pastors with these characteristics do you know? Pablo, hermanos, era el mismo ejemplo de todos los consejos y advertencias, pero en sus mismas palabras no era él, sino la gracia de Dios en él. Pablo pone el ejemplo a los ancianos de Éfeso al recordarles que él mostró a todos ellos que trabajando deben ayudar a los más débiles de la iglesia. La vida de un pastor, hermanos, la vida del ministro de la palabra de Dios debe ser una vida de abnegación constante. Una vida que siga los pasos de nuestro Señor Jesucristo, el pastor de pastores. Aquel que se dio a sí mismo obedientemente a la muerte y a la muerte en la cruz. Paul is an example of all those advices and warnings he's giving to the Ephesian elders. But let's remember Paul's own words. It was not him, but the grace of God in him that helped him to be sacrificial towards the brethren. Paul, dear brethren, sets the example to the elders of Ephesus by reminding them that he showed all to them that by working they should help the weak in the church. Dear brethren, listen to this. The life of a pastor, the life of the minister of the Word of God must be a life of constant self-denial. A life that follows in the footsteps of our Lord Jesus Christ, the shepherd of shepherds. The one who gave himself obediently to death and death on the cross. Pero luego, después de eso, Pablo pronuncia unas palabras que no encontramos en ninguna parte de la Biblia.
En las palabras al final del verso 35, Pablo exhorta a los ancianos a recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Estas palabras, hermanos, podrían representar un problema para los intérpretes bíblicos. Este es uno de los pasajes que los ateos, escépticos o incrédulos utilizan como errores en la Biblia. Pero en realidad no es así. Estas palabras de Pablo eran palabras que eran utilizadas por los hermanos de la iglesia primitiva como una tradición oral que el mismo Pablo había memorizado. But then after that, Paul says some words that we do not find anywhere in the Bible. In the words at the end of verse 35, Paul exhorts the elders to remember the words of our Lord, the words of the Lord Jesus, how he himself said, "It is more blessed to give than to receive." This word could represent a problem for biblical interpreters. This is one of the passages that skeptical or unbelieving atheists use as errors in the Bible to prove that the Bible is not real. But in reality, this is not the case. These words of Paul about our Lord Jesus Christ were words that were used by the brethren of the early church as an oral tradition that Paul himself had memorized. ¿Cómo puedes comprobar esto?, diría el incrédulo. Las palabras del Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, comprueban esta verdad, hermanos. Vean lo que dijo Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que están escritas en este libro, pero se han escrito para que ustedes crean que es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Hermanos, no todo lo que Jesús hizo y dijo está escrito en los evangelios. Existen muchas otras cosas que no están escritas, y lo que no está escrito es porque el Espíritu Santo, quien es el autor del Nuevo Testamento, decidió que no se escribieran. El hecho de que no estén las palabras escritas en los evangelios no significa que Jesús nunca las pronunció. How can you prove this? The unbeliever would say. The words of the gospel, John chapter 20, verses 30 and 31, prove this truth. Hear the words of John chapter 20, verse 30 and 31. He says, "Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. But these are written so that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name." Dear brethren, not everything that Jesus did or said was written in the Gospels. There were many things that are not written there. And what is not written is because the Holy Spirit, who is the author of the New Testament, decided not to write them. The fact that these words are not written in the Gospels does not mean that Jesus never pronounced them. Pero creo que la mejor forma de explicar estas palabras que Pablo dijo acerca de Jesús, hermanos, aquí en Hechos 20:35, está escrita en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 12, versos 16 al 21, Jesús habla en una parábola sobre un hombre rico que había obtenido mucha ganancia por sus sembradíos y su egoísmo en sí mismo. Dijo en el verso 18, "Esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré con todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértate." Pero Dios le dijo en el verso 20, "Necio, esta misma noche te reclamarán tu alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así que el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios." Esta parábola, hermanos, del capítulo 12 de Lucas, en el principio que Jesús enseña en esta parábola, hermanos, es el mismo que Pablo utiliza para exhortar a los ancianos de Éfeso a no ser egoísta, a no pensar en ellos mismos. Más bien a ser abnegados, a ser generosos, a ser solidarios para con los demás, a compartir de lo bueno que el Señor mismo les ha dado. Esto es exactamente lo que Pablo está enseñando a los ancianos de Éfeso. But I think in any way, dear brethren, that the best way to explain these words of Paul about our Lord Jesus Christ here in verse 35 in Acts 20 are written in the Gospel of Luke.
in chapter 12 of Luke, verses 16 to 21, Jesus speaks in a parable about a rich man who had obtained a lot of profit by his fields. And in his selfishness, he said to himself in verse 18 and 19, I will do this. I will tear down my barns and build larger ones. And there I will store all my grain and all my goods. And I would say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. But God said to him in verse 20 and 21, you fool. This night your soul is required of you. And the things you have prepared, whose will they be? So it is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Dear brethren, in this parable, the principle that Jesus teaches is the same that Paul is teaching to exhort the elders of Ephesus. To not be selfish. To not think only about themselves and their lives. Rather, to be selfless. To be generous in solidarity with the others. And share with the brethren the good things that the Lord himself has given them. That's exactly what Paul is teaching to the elders. Y esto nos lleva, hermanos, al segundo punto del sermón de hoy. En los versos 36 al 38 encontramos la segunda y última parte de la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Y en el verso 36 nos muestra la primera parte de esta despedida. En el verso 36 leemos que cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Pablo, hermanos, al terminar de hablar todas estas palabras, se arrodilló. ¿Qué son estas palabras, estas exhortaciones, estas bendiciones, estas advertencias, estos mandatos? Después de darles ejemplos y enseñar a los ancianos de cómo debe conducirse un pastor en la iglesia, ahora se arrodilla, dobla sus rodillas en forma de humillación, de rendición y dependencia de Dios y hace una oración con ellos. Y probablemente lo más seguro, por ellos. This brings us to the second point of today's sermon. In verses 36 to 38, we find the second and last part of Paul's farewell to the elders of Ephesus. And verse 36 shows us the second part of this farewell. In verse 36, we read that when he has said all these things, he knelt down and prayed with them all. When Paul finished saying all these things, we read, what things? All these exhortations, all these blessings, all these warnings, all these commands. After giving them examples and teaching the elders how to conduct themselves within the same church, they now together bend their knees in the form of humiliation, surrender and dependence on God. And Paul makes a prayer with them all, and probably also a prayer for them all. En esta oración de súplica, hermanos, en esta oración de humillación y dependencia de Dios, de Pablo, los hermanos de Éfeso se unieron a orar todos juntos, pidiendo a Dios los unos por los otros, rogando al Señor por sus bendiciones y su guía, encomendándose a la gracia del Señor los unos por los otros. Pero esta oración no fue una oración que se quedó en esa despedida, hermanos. Estoy seguro que continuaron orando los unos por los otros después de su despedida. Desafortunadamente no tenemos ningún escrito que nos diga que los ancianos de Éfeso oraban por Pablo, pero sí tenemos escritos de Pablo en las escrituras que prueban que él siguió orando por los hermanos de Éfeso. De hecho, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos 15 al 23, leemos las palabras del Pablo orando constantemente por los hermanos de Éfeso. Luego en el capítulo 3, versos 14 al 21, especialmente en el verso 14, leemos de Pablo doblando sus rodillas ante el Padre en petición por ellos. In this prayer of supplication, this action of humiliation and dependence of God of Paul, the brothers of Ephesus united with him in prayer all together, asking God for one another, praying to the Lord for his blessings and guidance, commending themselves to the grace of the Lord for one another. But this prayer was not a prayer that stayed in that farewell. I'm sure that they continued to pray for each other after their farewells.
Unfortunately, we do not have any writings to tell us about the elders of Ephesus praying for Paul. But we do have writings from Paul. In the letter to the Ephesians, in the first chapter, verses 15 to 23, we read of the words of Paul praying constantly for the brethren of Ephesus. We also have in chapter 3 of the same letter, verses 14 to 21, especially in verse 14, we read of Paul bending his knees before the Father in petition for the brethren. Luego, hermanos, en el verso 37, Lucas continúa con la demostración de amor de los unos por los otros. Aquí en el verso 37, tres cosas interesantes suceden. La primera de ellas está escrita en las primeras palabras del verso: comenzaron todos a llorar desconsoladamente. La versión en inglés que usamos aquí, la ESV, dice literalmente: y había muchos lloridos de todos. Estas lágrimas, hermanos, estos lloridos son lágrimas de una verdadera tristeza. Los hermanos de Éfeso, con quienes Pablo había pasado tantas experiencias, quienes había introducido probablemente la mayoría de ellos al Evangelio de Cristo, aquellos quienes aprendieron bajo los pies de Pablo en la escuela de Tirano que leímos en el capítulo 19, estos hermanos, al ver partir a su hermano amado Pablo, lloran de tristeza al saber que ya no lo verán más. Pero no solo eso, lloran también al ver que el amor de Pablo hacía con ellos. Probablemente, hermanos, lloran también al ser conmovidos por la oración de Pablo por ellos. Then in verse 37, Luke continues with the demonstration of love for one another. And here in verse 37, three interesting things happen. The first one is reading the first word of verse 37. There was much weeping on the part of all. Luke is literally saying, and there were many tears of all. These tears are tears of true sadness. The brothers of Ephesus, with whom Paul has spent so many experiences, most of those whom he had probably introduced to the gospel. Those who learn under the word of God under his feet in the school of Tyrannus that we read in chapter 19. These brothers, seeing their beloved brother Paul leave, cry with sadness to know that they will not see him anymore. But not only that, they also cry when seeing the love of Paul towards them. And they probably also cried as they were moved by Paul's prayer for them. La segunda cosa interesante en este verso 37, hermanos, son las palabras de abrazando a Pablo. Amados, estas palabras son una muestra más del amor genuino de los hermanos de Éfeso por Pablo. Uno, hermanos, no abraza a una persona con amor verdadero y genuino si no lo siente. Es más, cuando un abrazo es fingido, hermanos, uno lo puede sentir. Uno sabe cuando un abrazo es falso. Pero aquí en este caso, el amor es real, es genuino, el cariño, el afecto, el amor y la unión en el espíritu de los hermanos por Pablo y de Pablo por ellos es casi palpable, es real. The second interesting thing in verse 37 is in the words they embraced Paul. Beloved, these words are another example of the genuine love of the brothers of Ephesus for Paul. Listen to this. One does not hug a person with true and genuine love if he does not feel it. In fact, when a hug is fake, one can feel it. One knows it when he's not truthful, when he's untruthful. But here in this case, the love is real, is genuine. The affection, the warmth, the love, the union in the Spirit of God of the brothers for Paul and Paul for the brothers is almost palpable, is real. Estas palabras y abrazando a Pablo literalmente es traducido como se aventaron al cuello de Pablo. Esta frase fue usada por Lucas mismo en ese Evangelio de Lucas en el capítulo 15, verso 20. Ahí Lucas escribe en la parábola dicha por Jesús del hijo pródigo, cuando este joven regresó de la tierra de su padre, lo vio de lejos, y en el verso 20 Lucas escribe: levantándose fue a su padre, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y echó sobre su cuello y lo besó.
Estas son las mismas palabras que Lucas usa aquí en el verso 37, hermanos. Los ancianos de Éfeso se aventaron al cuello, se echaron al cuello de Pablo y lo abrazaron. No querían apartarse de él, no querían que se fuera, aunque ellos también serían que esto era inevitable. Now these words and hugging Paul or embracing Paul is literally translated, they threw themselves in Paul's neck. This phrase was used by Luke himself in that gospel, chapter 15, verse 20. There Luke writes in the parable told by Jesus of the prodigal son, that when these young men returned to his father's land, the father saw him from afar. And in verse 20 of chapter 15 of Luke, we read, he arose and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. These are the same words used by Luke here in verse 37. The elders of Ephesus threw themselves in Paul's neck and embraced him. They did not want to turn away from him. They did not want to leave, although they knew that this was inevitable. Luego, hermanos, la tercera cosa interesante del verso 37 está escrita en las palabras, lo besaban. Amados, una de las formas más efectivas de mostrar afecto por otra persona es a través de un beso. Con un beso nuestro Señor Jesucristo fue traicionado y entregado a los judíos por parte de Judas. Aquí en el verso 37, con besos los hermanos demuestran amor genuino y unidad en el espíritu para con su hermano Pablo. Un beso destructor y malvado en la relación fue entre Judas y Cristo. Pero este beso de traición, hermanos, dio paso a estos besos de amor en Cristo, los unos por los otros, en la unidad del Espíritu. Then the third interesting thing in verse 37, written in the words, they kissed him. Beloved, one of the most effective ways to show affection for another person is through a kiss. With a kiss, our Lord Jesus Christ was betrayed and handed over to the Jews by Judas. Here in verse 37, with kisses, the brothers demonstrate genuine love and unity in the spirit to their brother Paul. With a kiss was destructive in evil in the relationship of Judas and Christ. But with that kiss of betrayal, that kiss gave way to these kisses of love for Christ and unity in the Spirit. Luego al final, en el verso 38, la despedida final, hermanos. El verso 38 dice que los ancianos de Éfeso estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. En el verso 25, en el cuarto sermón de esta serie, hablé de la primera parte de la despedida de Pablo de los ancianos. Ahí en el verso 25, Pablo les dijo que él sabía que ninguno de ellos, entre quienes anduvo predicando el reino, volvería a ver su rostro. Then at the end, in verse 38, the final farewell. Verse 38 says that the elders of Ephesus were sorrowful most of all because the word he had spoken that they would not see his face again, and they accompanied to the ship. In verse 25, here in Acts 20, in the fourth sermon of this series, I talked about the first part of Paul's farewell to the elders. There in verse 25, Paul told them that he knew that none of them among those who went preaching the kingdom will see his face again. Aquí en el verso 38, hermanos, Lucas conecta estos dos versículos, el 25 y el 38. Los hermanos estaban afligidos. La traducción literal de esta palabra afligidos, hermanos, significa sufriendo dolor. En otras palabras, los hermanos de Éfeso estaban sufriendo un dolor, lo más seguro en sus corazones, al saber y recordar las palabras que Pablo dijo anteriormente, que ya no lo verían más. No es fácil, hermanos, para ninguna iglesia sufrir la pérdida de un verdadero siervo fiel de Jesucristo. Alguien quien ha dado su vida entera por la iglesia de Cristo. Alguien que los ha amado, alguien que los ha enseñado, alguien que los ha guiado, alguien que los ha instruido, alguien que los ha amonestado, alguien que los ha exhortado, alguien que los ha consolado, alguien que ha orado por ellos, alguien que los ha animado, alguien que los ha aconsejado.
No era fácil para los hermanos perder este siervo fiel de Dios, y no es fácil para ninguna iglesia perder un verdadero siervo fiel de Dios. Here in verse 38, Luke connects these two verses together, the 25 and the 38 of this chapter 20. The brothers were afflicted, sorrowful, the verse 38 says. The literal translation of this word sorrowful means suffering pain. In other words, the brothers of Ephesus were suffering a pain, most surely in their hearts, knowing and remembering the words that Paul said earlier, that they would not longer see his face again. It is not easy for any church to suffer the loss of a faithful servant of Christ. Someone who has given his life for the church of Christ. Someone who has loved them. Someone who has taught them. Someone who has guided them. Someone who has instructed them. Someone who has admonished them. Someone who has exhorted them, consoled them, prayed for them, encouraged them, advised them. It was not easy for the brothers to lose this faithful servant of God, and it is not easy for any church to lose a faithful servant of God. Amados hermanos, espero que esta serie de 8 sermones haya sido de bendición y santificación para sus vidas. Espero en el Señor que su Santo Espíritu los haya confortado, los haya consolado, los haya animado, los haya exhortado, que los haya acercado más a Cristo, que los haya hecho más a su imagen, que los haya hecho crecer más a la estatura de su Hijo, que es Cristo. Es mi oración, hermanos, que no solo los sermones anteriores en esta serie, pero en este sermón sean para ustedes el pan diario espiritual de parte de Dios. Beloved brothers and sisters, I hope that this series of 8 sermons has been a blessing and sanctification for your lives. I hope in the Lord that His Holy Spirit has comforted you, encouraged you, exhorted you. I hope that this series has brought you closer to Christ. I hope that it has made you more in His image. I hope that it has made you to grow more in the stature of the Son of God, our Lord Jesus Christ. Dear brethren, it is my prayer that not only the previous sermons in this series, but today's sermon also be for the daily spiritual bread from God. En el sermón de esta tarde, hermanos, hemos visto el ejemplo, vida y algunas características de la vida de Pablo, un verdadero siervo fiel de Jesucristo. Pablo, con su propia vida, dio el ejemplo a los ancianos de Éfeso de cómo comportarse, de cómo vivir en medio de los hermanos. En el sermón de esta tarde, el apóstol les advirtió específicamente del pecado del egoísmo. Les demostró que con sus propias manos trabajó para suplir sus necesidades y con ese mismo trabajo ayudó a los más débiles de la iglesia. In these afternoon sermons, we have seen the example, life, and some of the characteristics of Paul's life, a true faithful servant of Jesus Christ. Paul, with his own life, gave an example to the elders of Ephesus of how to behave, how to live in the midst of the brethren. In this sermon this afternoon, the apostle warned the elders specifically of the sin of selfishness. He showed them that he worked with his own hands to meet his needs, and with that same hard work, he helped the weakest of the church. Amados, ¿cuántos pastores ustedes conocen en nuestros días que viven de esta manera? Yo creo que es todo lo contrario. En nuestros días existen muchos hombres y lo que es peor aún, mujeres que se hacen llamar ellos mismos pastores y están muy pero muy lejos de las características que hemos estudiado en esta serie y en el sermón de hoy. En nuestros días los pastores, en vez de aprender de Pablo y de nuestro Señor Jesucristo de bendecir a los más débiles, hacen todo lo contrario. Les quitan su dinero, los abusan, hacen con el dinero de la iglesia como les da su gana, toman decisiones financieras manipulando las mentes de las personas de la iglesia para hacer como les da su gana con el dinero que es para el sostén de la misma iglesia. Beloved, how many pastors do you know in our days that live this way? I think it's the opposite. In our day, there are many men and worse still, women who call themselves pastors.
that are very, very far from the characteristic we have studied in this series and in today's sermon. In our days, these pastors, instead of learning from Paul and our Lord Jesus Christ to bless the weakest, do the opposite. They take their money, they abuse the church, they don't come to work if it's not for a certain amount of money as a salary. They do as they please with the money of the church. They make financial decisions manipulating the minds of the church to do as they please with the money that is for the support of their own church. Amados, por eso quiero advertirles una vez más de los falsos maestros, falsos pastores, lobos rapaces que se visten de ovejas para engañar al rebaño. Pongan atención, hermanos, de esta gente abusadora. Pidan al Señor que no solo los guarde a ustedes de este tipo de gente, sino que su pastor les enseñe sana doctrina para que ustedes puedan detectar la mentira y falsedad de estos hombres. Pidan, hermanos, también al Señor valor para enfrentar a estos falsos maestros. Pidan valor al Señor para que ustedes puedan ser capaces de enfrentar a estos hombres y mujeres, a estos lobos rapaces, por el bien no solo de ustedes, sino el bien de su familia y al final de cuentas el bien de la iglesia de Cristo. Beloved, for that reason I want to warn you once again about these false teachers. False pastors, ravenous, rapacious, fierce wolves that dress as sheep to deceive the flock. Pay attention to these abusive people. Ask the Lord not only to keep you from this type of people, but that your pastor will teach you sound doctrine so that you can understand the lies and falsehood of these men, and worst of all, women. Ask the Lord also for courage to face these false teachers. Ask the Lord for courage so that you may be able to face these men, these ravenous wolves, for the good not only of yourself, but the good of your family, and in the end, the good of the church. Pero amados, también quiero exhortarlos esta tarde. Quiero exhortarlos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo. El mismo ejemplo y advertencia que el apóstol dio a los ancianos de Éfeso. Hermanos, quiero exhortarlos a ser abnegados. Quiero exhortarlos a que vean las necesidades de los otros hermanos y les den su ayuda. Quiero exhortarlos con las mismas palabras de Pablo a los filipenses. Amados, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Ayudémonos los unos a los otros. Ayudemos a los más débiles, a los débiles en la fe, a los débiles físicamente, a los débiles mentalmente, a los débiles emocionalmente. Ayudémonos, hermanos, los unos a los otros. But dear ones, I also want to encourage you this afternoon. I want to exhort you to follow the example of the Apostle Paul. The same example and warning that he gave to the elders of Ephesus. Beloved, I want to exhort you to be self-denying. I want to encourage you to see the needs of other brothers and sisters and give them your help. I want to exhort you with the same words of Paul to the Philippians. Beloved, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let us help each other. Let's help the weakest, the weak in the faith, the physically weak, the mentally weak, the emotionally weak. Let's help one another. Pero hermanos, no solo quiero exhortarlos a la abnegación y solidaridad de los unos para con los otros. También quiero exhortarlos, recordarles y suplicarles que continúen orando los unos por los otros. Pablo, hermanos, al despedirse de los hermanos de Éfeso en Mileto, se arrodilló y oró con ellos. Hermanos, oremos los unos por los otros. Pidamos al Señor los unos por los otros. Rueguen al Señor por las vidas de sus hermanos, por sus necesidades, por sus problemas, por sus vidas. Oren por la salvación de los niños de gracia. Oren por aquellos quienes están en este lugar y no conocen a Cristo.
Rueguen al Señor por el bienestar y la santidad y el futuro de esta iglesia y de sus hermanos. But brethren, I do not just want to exhort you to self-denial and solidarity towards each other. I also want to exhort you, to remind you, and to beg you to continue praying for one another. Paul, dear brethren, saying goodbye to the brethren of Ephesus at Miletus, knelt down and prayed with them and for them. Brethren, let us pray for one another. Let's ask the Lord for each other. Pray for one another. Pray for the lives of your brethren. Pray for their needs, their problems, their lives. Pray for the salvation of the children of Gracia Soberana. Pray for those who are here in this place and do not know Christ. Pray to the Lord for the welfare and the holiness and the future of this church and your brethren. Y amados hermanos, mi oración de esta tarde es que Gracia Soberana sea un ejemplo y una copia de la relación de Pablo con los ancianos de Éfeso. Que nos amemos los unos a los otros fuertemente. Que tengamos un afecto genuino los unos por los otros. Ruego al Señor para que nos amemos y estemos unidos en el Espíritu, en el presente y en el futuro de este lugar. Esta tarde, hermanos, mi oración es que el Señor en su santa voluntad nos dé más de su Espíritu Santo para que podamos amarnos los unos a los otros y que el mundo pueda ver que somos discípulos de Cristo. Para que el mundo pueda ver el milagro más grande que Dios hace en las vidas de los seres humanos, la regeneración de nuestras almas. Que el mundo pueda ver que existen hombres y mujeres que viven totalmente diferente al mundo y que estos hombres y mujeres den gloria a Cristo en su forma de vivir y que muchos de estos hombres y mujeres pertenezcan a esta iglesia. Amén. And dear brethren, my prayer this afternoon is that Gracia Soberana be an example and a copy of Paul's relationship with the elders of Ephesus. That we will love each other with a strong bond. That we will have genuine affection for each other. I pray to the Lord that we may love each other and be united in the Spirit of God in the present and the future of this place. Beloved, this afternoon my prayer is that the Lord in His holy will would give us more of His Holy Spirit so that we can love one another and the world may see that we are disciples of Christ. So that the world may see the greatest miracle that God does in the life of the human being, the regeneration of our souls. May the world, dear brethren, see that there are many men and women who live a life that is totally different from the world. And that these men and women give glory to Christ in their way of life. And my prayer is that many of these men and women will belong to this church. Amen. Vamos a orar, hermanos, por nuestra oración de aplicación. Let's pray our prayer of application. Sovereign Father, Holy Father, we come to your presence in the name of your Son, Jesus Christ, to thank you for the opportunity of finishing chapter 20 of the book of Acts. And Father, I pray that as we finish this eight sermon series, I pray that we will be transformed and sanctified for your glory. I pray, Lord, that this daily bread will be in our hearts and in our minds. And I pray, Lord, that we will pray continually for one another. Pour, Lord Jesus, your love on us. Lord Jesus, give us your Spirit and allow us to love one another more with true affection from the Spirit. Ayúdanos, Espíritu Santo, a amarnos los unos a los otros, a orar continuamente los unos por los otros. Ayúdanos a ver las necesidades de otros y apoyarlos y servirlos y amarlos y ayudarlos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser una iglesia que se ama fuertemente en el Espíritu. Ayúdanos a ser una iglesia que hace todo mirando las necesidades del hermano como más importante. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que te ama. Father, I pray for the future of our church. Lord, I don't know what it is,
but you know, Lord. And we pray, Lord, that you would get us ready. Sanctify us, Father, and use us for your kingdom. And Father, I pray that as we start chapter 21, our hearts and our minds will be ready and transformed with the power of your Spirit. Señor, como comenzamos el capítulo 21, santifícanos y háblanos con tu palabra, Señor, y permite que lo que aprendamos sea para tu gloria. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.